De inglés, brother. ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Ahí está Roberto Pérez Martínez. Hola Rafael, buenas tardes. Aquí batallando con el Bluetooth que no se quiere conectar, no quiere. No me digas eso. Bueno, ojalá Pero que... quiero decirte, saludos, saludos. No, ya. A mí yo aquí no puedo conectar el Bluetooth. Es para la bocina, ¿no? Sí, el Bluetooth es el audífono que... Es el micrófono que te cuelgas en el oído, Ah, ya. pero que Ajá. no tiene cable. Yo pensé que era para la bocina, porque no me puedo conectar en mi bocina yo. No, no, está bien. Así te escuchas perfecto. La bocina es el altavoz. Cuando no tienes audífonos, cuando no estás usando audífonos, ya sea con cable o sin cable. Con cable es Bluetooth. Mm, Sin cable es... Perdón, no, al revés. Sin cable es Bluetooth y con cable es audífonos normales. Entonces, muy pero bien. sí, así te escuchas perfectamente bien. Gracias por estar ahí, brother. Hermano Víctor, también. Vamos a esperar un minutito a ver si Roberto se puede arreglar la situación de su teléfono. Y entonces vamos a seguir con el estudio de la carta a los hebreos, ¿no? Así que gloria a Dios. Dios es bueno, hermanos. Amén. Bien. Y para siempre su misericordia. Cuando yo me di cuenta de lo que significaba misericordia, hermano, dije, no, pues, gracias, Dios, gracias. Bienvenido, Pastor Francisco Polanco, ¿cómo está mi jefe? Buena, Dios le bendiga Bendiciones, Pastor. a todos. Gloria a Dios. Decía mi tía Marisela Betty cuando le decía jefe a mi papá. ¿Qué pasó, jefe? Le decía, se enojaba mi tía Marisela, me decía, ¿dónde le ves las plumas para que le digas jefe? Haciendo referencia a los jefes de las tribus indias, ¿no? De acá de Estados Unidos. Pero bueno, chiste malo, hermanos, pero solo para hacer tiempo mientras se conecta Roberto Pérez. Vamos a seguir esperando un ratito. Y pues ahí está ya. Roberto Pérez Martínez, ya arreglaste la situación de tu Bluetooth, brother. Bueno, lo bueno que ya estás ahí escuchando, no, sigue batallando. Bueno, vamos a continuar. ¿Alguno de ustedes quiere hacer la oración de comienzo, hermanos? Para no preguntar en el aire. Ya me han hecho. Eso, Ya usted Víctor. te la limpien. Gloria a Dios. Eso, bueno, perfecto. Entonces yo te aviso, canalito. Entonces empezamos a transmitir al aire en 3 segundos. Chequen sus micrófonos, hermanos. Gracias. Muy bien, muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos en Cristo. Sean todos bienvenidos a este su grupo Kairos, Tiempo de Dios, Iglesia Virtual. Iniciamos una transmisión más de estos estudios sistemáticos que estamos haciendo ahora de la carta a los hebreos. Continuamos, por supuesto, con el estudio sistemático de capítulo por capítulo, versículo por versículo, libro por libro, perdón, capítulo por capítulo y versículo por versículo, para tratar de llevar una relación del mensaje de Dios a través de su palabra, ¿no? Que es toda la Biblia. El día de hoy estaré compartiendo con ustedes la cuarta parte del tema Jesús, el gran sumo sacerdote. Mañana empezamos un nuevo tema, así que hoy es la última parte de este tema poderoso, ¿no? En un momento más, por supuesto, pero antes quiero saludar y agradecer a mis hermanos que están aquí, que hacen la unidad en el Espíritu Santo. Por supuesto, nos ponemos de acuerdo
en un mismo espíritu y en un mismo sentir, y nos conectamos, decidimos invertir ese tiempo y nos unimos a esta sala de Messenger. La hermana Betty Medina desde la Ciudad de México. ¿Cómo está, hermana? Bienvenida. Buenas tardes para todos. Gloria a Dios, gracias por estar ahí. Betty, también saludamos a nuestro querido hermano, gran evangelista Juan Pablo López Medina desde la hermosa Ciudad de México también. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Bienvenido, hermano, brother. Bien, gracias, buenas tardes. Gloria a Dios. Víctor Hernández desde la Ciudad del Monte, California, que estará bendiciéndonos, por supuesto, con la oración de comienzo en un momento más. ¿Cómo estás, Víctor? Bienvenido, carnalito. Bien, gracias a Dios. Bendiciones a todos y a todas. Gloria a Dios. Y por último y no menos importante, nuestro querido amigo, pastor, evangelista y maestro Francisco Polanco desde la bella ciudad de San Bernardino, California. ¿Cómo está, don Francisco, pastor? Buenas, todo bien, varón. Saludos a todos y Dios los bendiga. Gloria a Dios, pastor, gracias. Bueno, seguimos esperando al hermano Roberto Pérez Martínez, que está teniendo problemas con su audio. En cualquier momento se va a conectar y lo estaremos saludando. También queremos saludar y agradecer, por supuesto, a nuestros amigos y hermanos que nos escuchan alrededor del mundo a través de esta maravillosa tecnología Facebook Live o Facebook en vivo, desde Italia, Japón, España, aquí en América Latina, desde la Patagonia, Argentina. Tenemos muchos amigos que nos escuchan desde allá, amigos entrañables que he tenido el privilegio de conocer en este hermoso país y que han sido unos grandes maestros para mí. Le enviamos saludos hasta el pastor, gran evangelista y maestro Guillermo Pupo en Colorado, que está al frente de la iglesia Ciudad de Dios, y que de repente nos escucha también, pero nos está siguiendo en los audios, por supuesto. Y a todos nuestros hermanos, como dije, en América Latina, desde Argentina, desde Chile, pasando por Perú, Colombia, Centroamérica, no se diga, El Salvador, el hermano Elmer, que también está ahí a veces siguiéndonos, carnalito. Te mando un abrazo desde acá, desde California. Él estuvo con nosotros en este hermoso país, ahora anda por allá por El Salvador. Y ¿dónde más? Bueno, aquí en México, en nuestra hermosa República Mexicana, desde Michoacán, desde México, desde Tijuana y tantas otras partes, además de aquí, de este hermoso país, en California, en Colorado, en Texas, en Arizona. Gracias, amigos y hermanos, por estar ahí apoyándonos con su presencia virtual, porque somos una iglesia virtual, pero al fin iglesia, por supuesto, porque hemos entendido que ese es lo que significa iglesia, reunión de personas que se ponen de acuerdo para adorar a Dios a través de su Espíritu Santo, por medio de Jesucristo y a través de su Espíritu Santo, por supuesto. ¿Qué más? Bueno, recuerda que seguimos reuniéndonos para estos estudios sistemáticos el día lunes, martes y jueves, de 5 a 7 de la noche, tiempo de California. El día miércoles estamos reuniéndonos también, pero de una forma más selecta. Solo nos reunimos a través de Messenger en este espacio, por supuesto, los que pertenecemos, que es un grupo reducido. Sin embargo, hacemos la invitación para todo el que quiera unirse con nosotros a este grupo Kairos en Messenger. Lo puede hacer, solamente tienen que abrir una solicitud a través de Facebook Live o Facebook en vivo, mejor dicho. Sí, también lo puede hacer, o en el grupo Facebook, en el grupo Kairos Tiempo de Dios de Facebook, donde estuvimos funcionando por más de 2 años, pero sigue abierto el grupo. Y a propósito, le cuento que seguimos compartiendo todos los audios ahí en el grupo Kairos Tiempo de Dios, Iglesia Virtual. Es un grupo privado, pero ya somos 169 miembros, para la gloria y honra de Dios, a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y por medio de su Espíritu Santo. Pero la señal a través de Facebook es pública. Es un perfil abierto. Cualquier persona que entre a mi perfil, Rafael Ruiz Merino, en cualquier parte del mundo, puede seguirnos en vivo, o puede también buscarnos ahí en el grupo Kairos Tiempo de Dios, Iglesia Virtual, en Facebook. Y por último, el último anuncio: el día sábado por la mañana
estamos predicando la palabra de Dios. Siempre tenemos un invitado o invitada, predicador, evangelista, maestro, y este sábado no se lo va a querer perder. Vamos a estar siendo bendecidos con un tremendo evangelista y maestro y pastor por añadidura, que estará bendiciéndonos con la palabra de Dios este sábado por la mañana de 10 a 12 del día, tiempo de California, y no se lo va a querer perder. Así que desde ya le hacemos la invitación para que nos acompañe. ¿Qué más? Bueno, creo que ya son todos los anuncios, así que le paso el micrófono a nuestro hermano Víctor Hernández para que nos bendiga con la oración de comienzo, e inmediatamente después estaré compartiendo con usted el estudio. Adelante, Víctor. Bendiciones. Bueno, bueno, pues empezamos. Señor, te damos gracias en esta tarde. Estamos acá reunidos para escuchar tu palabra. Ilumínanos cada día de tu palabra. Ilumínanos el caminar. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios, Víctor. Gracias por la oración de comienzo. Bendito Padre, en nombre de Jesús también te doy muchas gracias por el privilegio que me das de compartir tu palabra. Gracias, papá. En el poderoso nombre de Jesús, tu Hijo amado y mi Señor y Salvador. Amén, amén y amén. Muy bien. Entonces, dijimos que el día de hoy vamos a estar hablando con el tema o del tema Jesús, el gran sumo sacerdote, con base en Hebreos capítulo 5, verso del 7 al 10. ¿Sí? Un momento. Sí, creo que sí. Sí. Ay, ya me había espantado. Dije, no puede ser. Preparé el mismo tema del jueves pasado que nos compartió magistralmente nuestro querido hermano Roberto Pérez Martínez, que ahí está llegando. ¿Cómo estás, carnalito? Dios te bendiga, bendiciones. Saluda, ya estamos al aire. Gloria a Dios. Bueno, creo que sigue teniendo problemas con su audio, pero ahí está. Y en cuanto puedas, Robertito, si nos quieres saludar, ya sabes. No te preocupes. Saludos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces estaba diciendo que Jesús, el gran sumo sacerdote, Hebreos capítulo 5, versos 7 al 10, con la cuarta parte de este tema, ¿no? Y voy a leer para usted entonces rápidamente los versículos precisamente de esta carta a los Hebreos. En el capítulo 5, empezando en el verso 7 al 10, que vamos a estar desarrollando, por supuesto, ¿no? Así que, ¿dónde está? Un momento, por favor. Hebreos capítulo 5. Creo que tomé mucho café, ando muy acelerado. Ay, disculpen, hermanos. Hebreos 5, capítulo 5, verso... ¿Qué pasó aquí? Disculpe. Esta bendita publicidad que aparece en estas aplicaciones, Dios mío, y que no se quita. Ándale. Dura unos cuantos segundos, pero bueno, ¿qué va a hacer? ¿No se quita? Oh, ya, acá está. Hebreos capítulo 5, versos 7 al 10. Muy bien. Dice, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Verso 10, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Así que esto es lo que vamos a estar desarrollando. Rápidamente leo el contexto, el verso 1, del 1 al 4 que nos compartió el hermano Roberto para
para saber un poquito más dónde estamos parados. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así que, y bueno, el 5 ya lo leí, rápidamente lo otra vez. Así también, Cristo se glorificó a sí mismo, esto es lo que nos compartió el hermano Roberto, permítame. Así también Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote. Así también Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote. ¿Qué pasó aquí? Así tampoco. Ay, Dios mío. Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Hasta ahí. Lo demás ya lo leí del 7 al 10. Y es lo que vamos a estar desarrollando verso por verso, ¿no? Para ya no perder más tiempo. Muy bien. Miren, la primera parte del verso 7. Y Cristo en los días de su carne. Esto me llama poderosamente la atención, queridos hermanos, porque Jesucristo, a sus 33 años, hermanos, amigos, en plena edad adulta, es decir, 100% hombre, con todas las características del ser humano, es decir, no cayó del cielo, como, perdone lo que voy a decir, algo tan chusco, pero bien gráfico, ¿no? O sea, Jesús no cayó del cielo a sus 33 años, cuando empezó su ministerio, como Schwarzenegger. ¿Se acuerda de Schwarzenegger, el Terminator? Los que vimos la serie creo que fueron 3 o 4 películas del Terminator o del Terminador, no sé, y vemos que cómo aparece, ¿no? Cómo cae del cielo en una esfera y ya como un adulto. No, Jesús no apareció así. Jesús sabemos que nació de una virgen, es decir, de mujer, sufriendo el dolor del martirio a que fue expuesto desde su aprehensión. Acá ya estamos en la edad de 33 años, ¿no? Cuando fue aprehendido. Y ahí es donde el autor hace referencia a Cristo en los días de su carne, es decir, en el cuerpo físico, cuando fue aprehendido. Desde su aprehensión pasó hambre, pasó sed, es decir, en ese trayecto del Calvario que tanto hemos visto en Hollywood, ¿no? En Hollywood, o en la pantalla grande, como también se dice. ¿Cuántas películas, hermanos, amigos, se han hecho a través de la historia de la pasión de Cristo? La más reciente, de Mel Gibson, ¿no? Que ha sido la más taquillera de todos los tiempos, y que a propósito ya están filmando la segunda parte, lo que yo no sé si habían hecho con las otras versiones, ¿no? Así que se acuerda desde el día que lo aprendieron, pasó hambre, pasó sed, sufrió angustia, una angustia tan estresante en el Getsemaní hasta sudar sangre. Y me acordé, no pude dejar de pensar en esto en cuanto al sudor de sangre, porque hasta hace poco, hermanos, amigos, esto ha tenido una explicación científica. Antes, en el pasado, antes de que se dieran a conocer estos resultados científicos,
a través de la medicina, por supuesto, a través de la psicología. Perdón, antes de que se dieran a conocer estos estudios, estos resultados en el pasado, podríamos pensar que hasta era una exageración, ¿no? Porque en las películas que hemos visto se mira cómo literalmente está sudando sangre. Pero le decía, creo que en la mañana le decía a una hermana, porque hablaba de una película, creo que la hermana Betty, bueno, no sé si creo que no se dio cuenta, ya nos habíamos desconectado. Y le decía, hermana, los productores son muy buenos para exagerar, ¿eh? Y sobre todo cuando se trata de vender, sobre todo cuando se trata de captar la atención de la gente para tener un rating, ¿no? Que en la mayoría de las veces es un rating amarillista, porque es lo que vende, hermanos. La exageración es lo que vende. Entonces, en el pasado, vuelvo a lo que le estoy contando de los resultados clínicos, científicos que dieron en cuanto al sudor con gotas de sangre de nuestro Señor Jesús. Podríamos pensar que hubiera sido una exageración inclusive de la misma palabra de Dios, ¿no? Aunque sabemos que la palabra de Dios es verdadera. Pero al final hicieron estudios y se dieron cuenta que a mí me impresionó cuando yo me enteré de esto. ¿Y por qué hace sentido? Yo estudié hematología en la escuela y me acuerdo que la hematología es precisamente el estudio de la sangre, de las venas, de los capilares. Tenemos miles, yo no sé si miles o millones de venas, obviamente de todos tamaños, ¿no? Las más grandes que pueden resaltar en nuestro cuerpo, una de las más grandes, la yugular. Pero hay miles de venitas, se llaman venas capilares, en toda la piel, y dicen los científicos que llega un momento de angustia, de estrés, de tensión en el ser humano, que esos millones o esas miles de venas chiquititas dentro de la piel se revientan por la tensión, por el estrés, por la ansiedad, la angustia, y por eso es que sale sangre de la piel. Literalmente, y esto se convierte en gotas de sangre. Pues es precisamente lo que le pasó al Señor Jesús en su carne. Porque, repito, Él era 100% humano. Y dice el verso 7, y Cristo en los días de su carne, sigo leyendo, ofreciendo ruegos y súplicas. Mire qué tan humano sería nuestro Señor Jesús. Mire qué tan se identificaba con el dolor humano, que él ofrecía ruegos y súplicas. ¿A quién? A su Padre. Jamás le rogó, jamás le suplicó a sus verdugos, jamás le suplicó a los que le estaban torturando, a los que le estaban escupiendo, a los que le estaban abofeteando, a los que lo estaban pateando. Jamás, nunca abrió su boca. De hecho, dice la palabra que como cordero fue llevado al matadero y nunca abrió su boca. En uno de los salmos creo que dice, ¿no? Pero sin embargo, al estar frente a su Padre, a Dios, ahora a nuestro Padre por adopción, los que somos hijos de Dios por adopción, a Él sí, con Él sí, hermanos. Y mire qué gran analogía con nosotros. También nosotros con nuestro Padre podemos venir y rogarle, podemos venir y suplicarle. Dice la palabra, clama a mí y yo te responderé, obviamente refiriéndose a que lo podemos hacer con Dios. Alguien me dijo también, una vez me dio un consejo, mira mi Rafa, cuando ya estés harto, que ya estés a punto de reventar, ve y quéjate con Dios. Lleva tus quejas a Dios, me dijo. Lleva tus quejas a Dios. No hables mal de los hermanos, no pelees con los hermanos, no los encares, no te enfrentes a ellos, mucho menos, nunca hables mal de ellos si no están presentes, porque no pueden defenderse. Y eso es cobardía. Mejor lleva tus quejas a Dios, no con el pastor, no con el líder, no con tu mejor amigo, porque eso se convierte en chisme.
mejor lleva tus quejas a Dios. Y he tratado de hacerlo, pero honestamente a veces sí me gana la carne, hermanos, y cometo ese error. No que no debería, pero obviamente, bueno, miserable de mí, dijera el apóstol Pablo, ¿no? ¿Quién me librará de este, perdón, de este cuerpo de muerte? Pero dice el verso, ofreciendo ruegos y súplicas, repito, a Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios precisamente en Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 26. Rápidamente le voy a compartir varios versículos de referencia, que esto es lo que le da veracidad a la palabra de Dios, hermanos, amigos, porque esto se llama consenso general. Si de los hermanos, de los 6 hermanos que estamos aquí conectados, la hermana Betty, bueno, sí, 6 conmigo, Juan Pablo, el hermano Víctor, el hermano Francisco, Roberto, supongamos que yo digo algo, voy a poner como ejemplo para no herir susceptibilidades, yo digo algo y de repente yo puedo estar equivocado. Y todos ustedes, los 5 restantes, saben que yo estoy equivocado y me pueden decir los 5, estás equivocado. Y aunque yo no lo reconozca, hermanos, conceptualmente creo que sí es la palabra, conceptualmente, ustedes tienen la razón, porque son más, son 5. Y yo soy solamente 1. Y de repente puedo estar correcto también, que muy raras veces podría pasar, pero si ustedes 5, aunque estén equivocados, pero dicen que yo estoy equivocado, es un ejemplo nada más, no se enojen conmigo, ustedes ganan porque ustedes son más. Bueno, déjenme volver entonces a lo que estoy diciendo, unos versículos de referencia, cuando son 3 o 4 o más. Eso es algo consensual, conceptual. Bueno, no me acuerdo exactamente, pero quiere decir que si hay una verdad en la Biblia, en el grupo de la mañana hablamos de verdades, de fundamentos que no cambian la verdad, ¿no? Decíamos, si alguien, permítame, se me está yendo la idea. Si una verdad en la Biblia está respaldada por 4 o 5 versículos bíblicos, entonces podemos hacer una doctrina de ese fundamento, de esa verdad, de ese principio, ¿no? Pero si hay solo una sola palabra, una sola verdad o un solo concepto y no hay más conceptos que lo respalden, de repente, aunque no deja de ser palabra de Dios, no podemos hacer una doctrina de eso, y mucho menos no podemos imponerla, porque eso se convierte en un dogma. Y créame, los dogmas le han hecho mucho daño a la iglesia. Pero bueno, déjenme rápidamente ir entonces a lo que estoy diciendo. Dice, ofreciendo ruegos y súplicas. Ya dijimos que Jesús al Padre, ¿no? En el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, verso 39. Capítulo 26, verso 39 dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Bueno, sabemos el contexto, ¿no? Acuérdense que Jesús va a orar al Getsemaní, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, esto es lo que ya leí, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo, sino como tú. Ahí él estaba rogando, ofreciendo súplicas a Dios, porque, hermanos, él no quería morir. ¿Quién de nosotros quiere morir, hermanos?
¿A quién de nosotros que estuvieran a punto de matarnos tocamos madera, ¿no? Aunque es un dicho popular, pero Dios no lo quiera, que nos encontremos en una situación así. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir, sí, dale, jálale, como en las películas, ¿no? Mentira. Mentira. Y aquí el Señor Jesús en su humanidad, en ese momento de angustia, de estrés, donde está sudando lágrimas de sangre, le ruega a Dios, ¿no? Aquí hay otro versículo ahí mismo en el capítulo 26, verso 42, dice: otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Otra vez. Y ahí es ya la segunda vez que le ruega, ¿no? O que le suplica y que le ruega. Luego en el 44, y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. 3 veces, hermano, le pide a Dios que no lo mate. No, en otras palabras es lo que estaba diciendo. En otras palabras le estaba diciendo: Padre, no quiero morir, que no habrá otra manera de salvar al mundo. Y mire, estas 3 veces me llevó al aguijón de la carne de Pablo. No sé por qué me llevó ahí. Hay esa analogía con Pablo, hay esa analogía con nosotros, porque le decía a alguien en la mañana también: todos tenemos un aguijón en la carne, todos. No es el mismo para todos, pero todos batallamos con algo. Ese es el aguijón. ¿Y qué dice la Escritura? Que el apóstol Pablo dice: 3 veces le pedí, quítalo de mí. ¿Y qué le dijo Jesús? No, papá, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. De repente el Padre, Dios, Jehová, le está diciendo a Jesús: no, güey, José. Bueno, así es el gabacho, ¿no? De repente el Padre le está diciendo a Jesús: no, mijo, aunque 3 veces me haya suplicado, me haya rogado, no. ¿Por qué? Porque así ya está estipulado, porque ya hemos dicho tanto también en esta iglesia que ese era el plan B de Dios, el plan B para la salvación del ser humano, ¿no? Ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, hermano. No solamente lágrimas de sangre, como ya dijimos, sino lágrimas de agua, de esos conductos lagrimales que salen de los ojos, ¿no? Con gran clamor y lágrimas, ruego, clamor, súplica, lágrimas. Una combinación de sentimientos que son propios del ser humano. Por eso al principio dice la Escritura, ¿no? La primera parte, y Cristo en los días de su carne. De repente a veces se nos puede olvidar que Jesús era humano también. Que también que rogó, que suplicó, que clamó y que lloró, lágrimas, no solamente por la muerte de su amigo Lázaro, sino aquí mismo, porque era humano. Sí, era divino también, por supuesto, pero parece que en ese momento estaba aflorando más la humanidad que la divinidad. Con gran clamor y lágrimas, en el Salmo, en el Antiguo Testamento, Salmo 22. Mire lo que dice la palabra de Dios. Ay, Dios mío, come on. Esta aplicación tan fea que me manda mucha publicidad. Voy a tener que cambiar de... Y es que es más rápido, en vez de estar buscando en la Biblia de papel, es más rápido en la aplicación, pero ya vi que no. Qué raro, antes no pasaba en esta publicidad. Antes te daba la opción de quitarla, pero ahorita ya no me la está dando. Voy a tener que esperar hasta que se termine. Bueno, creo que ya me está dando la opción. Come on, man. Ahí está. Bueno, Salmo 22. Salmo capítulo 22, verso 1 dice:
un grito de angustia y un canto de alabanza. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Obviamente es un salmo de David. Pero sabemos que David, todos los salmos o la mayoría de los salmos son un tipo de Jesucristo. Y aquí no es, y esto no es precisamente para no variar. Aquí parece ser que estamos escuchando las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Literalmente, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Clamando con gran clamor y angustia, ¿no? En Mateo, regresamos al Nuevo Testamento, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 27, verso 46, dice, no, come on, ya me enfadó esta aplicación, déjame buscar, a ver si puedo usar otra, no puede ser que, ay, Dios mío, disculpe, hermano, justo me tiene que pasar esto, ¿no? Bueno, creo, a ver si esta aplicación no me saca tanta publicidad. ¿Dónde estaba? Nuevo Testamento, Mateo 27, Evangelio según San Mateo, capítulo 27, verso 46. Dice, el problema es que esta letra está bien chiquita. 46. A eso de las 3, me imagino que 3 de la, no dice si 3 de la mañana o 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estas son las citas de referencia que les decía hace un momento, ¿no? Y el verso 50 dice, pero nuevamente Jesús dio un fuerte grito y entregó su espíritu. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 15, Evangelio según San Marcos, capítulo 15, dice, verso 34, 15:34, pues, y a esa hora Jesús gritó con voz potente, Eloí, lama sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estos son los pasajes paralelos, aparte de versículos de referencia, son pasajes paralelos que dicen lo mismo, pero en diferente libro. Por supuesto, el verso 37, pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Así que, y sigo leyendo, dice, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte. Como decía al principio, también el único que puede auxiliarnos en esos momentos de frustración, de ira, en esos momentos de tensión, de estrés, no sé, de rabia, de coraje, es Dios. Por eso, muy acertadamente, mi amigo me decía, lleva tus quejas a Dios, vete a un lugar apartado y grítale. De hecho, también dice la psicología que es un buen ejercicio para el estrés. Tienes que gritar a todo lo que dé, de una forma para sacar toda ese estrés, ¿no? Por eso, ¿por qué me tiene esto? Acá está, al que podía librarle de la muerte. Es el único que puede auxiliarnos en las situaciones en las que ya no podemos hacer nada. Hemos dicho también mucho que nosotros hacemos lo posible y Él se encarga de lo imposible. Por eso Jesús sabía que era el único que podía librarle de la muerte. Por eso es que le ruega, le suplica, y con clamor y lágrimas, como está hablando con el Padre. Mire, en Mateo, capítulo 26, creo que esto ya lo leí, pero igual lo déjenme ver si es la misma cita. Mateo 26,
capítulo 37, capítulo 26, versículo 37. Dice: tomó consigo a Pedro a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia. Y el verso 38, y les dijo: siento una tristeza de muerte, quédese aquí conmigo y permanezcan despiertos. Él ya vi, perdón, me brinqué. Disculpe, no, déjeme, me adelanté un poquito, es en Mateo 26, 53. Mateo 26, 53. 26, 53. Un momento, acá está. Al que podía librarle de la muerte. Mateo 26, 53. ¿No sabes que podría invocar a mi Padre y él al momento me mandaría más de 200 ejércitos de ángeles? Aquí sabemos que está hablando, él está hablando a Satanás, ¿no? Cuando Jesús está en el desierto, ¿se acuerda? 40 días y en el desierto siendo tentado por el diablo, y en una de estas tentaciones le dice... déjeme ver de qué se está tratando. No, miento, perdón, no es en esa situación. De hecho, es cuando llegan los soldados a arrestarle. Y entonces uno de los que estaban con Jesús sacó la espada e hirió al sirviente del sumo sacerdote, cortándole una oreja. Bueno, aunque también a propósito, también en la tentación del desierto, Jesús le dice al diablo que cuando le dice tírate, y porque el diablo conocía además la palabra de Dios, le dice tírate por estos peñascos, porque dice la palabra que él mandará muchos ángeles, cientos de ángeles a sostenerte para que no caigas, ¿no? A eso me estaba refiriendo cuando Dios tiene el poder de librar a Jesús, ¿no? Entonces aquí cuando los soldados llegan a prender a Jesús, acá no dice que es Pedro, creo que en otro de los evangelios dice que es Pedro, pero acá dice que alguien le cortó con la espada la oreja a uno de los soldados, y luego dice ¿dónde está? Uno de los que estaban con Jesús sacó la espada y hirió al sirviente del sumo sacerdote cortándole una oreja. Entonces Jesús les dijo: vuelve la espada a tu sitio, pues quien usa la espada perecerá por la espada. Acá está el verso clave: no sabes que podría invocar a mi Padre y él al momento me mandaría más de 12 ejércitos de ángeles. Él podría haberle librado, hermanos, amigos, a Jesús. Lo podía haber librado de la muerte en la cruz. Por eso es que le ruega, por eso es que le suplica, porque Jesús sabía que Dios lo podía hacer, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque Él es soberano y porque había un propósito. Ya dije, porque era el plan B, porque si lo hubiera librado, de repente no estuviéramos aquí usted y yo. Ninguno de nosotros hubiera podido ser salvo, ¿no? Hay otro versículo de referencia en el Evangelio según San Marcos, capítulo 14. Mire lo que dice la palabra, verso 36, capítulo 14, verso 36. Decía Abba, o sea, Padre, si para ti todo es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino como tú. Ahí le vuelve a suplicar, ¿no? Porque sabía que Dios podía librarle. Pero dice, al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente.
So Dios, aunque lo estaba escuchando, por supuesto, no quiso librarlo de ese trago amargo, ¿no? De esa muerte de la cruz. Sin embargo, Dios sabía que había un propósito con eso, ¿no? Y bueno, ya lo acabo de decir, el propósito era para que fuéramos salvos, ¿no? Todos nosotros. Mire, en Mateo capítulo 26, Evangelio según San Mateo capítulo 26, versos 37 y 38. Es el verso que leí hace un momento por equivocación. Mateo 26, 37. Tomó consigo a Pedro y a los hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia. Y les dijo: siento una tristeza de muerte, quédense aquí conmigo y permanezcan despiertos. Fue oído a causa de su temor reverente. Ahí empieza Jesús a obedecer, aunque tenía miedo, aunque tenía temor, aunque estaba angustiado hasta la muerte. Él estaba obedeciendo en cuanto a esto. Luego en Marcos 14:33 dice lo mismo. Evangelio de según San Marcos capítulo 14 verso 33 dice: llevó consigo a Pedro, Santiago y Juan y comenzó a llenarse de temor y angustia. Esos son los versículos paralelos. Aquí hay otro versículo paralelo, Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 22, verso 34. Lucas 22, 34. Pero Jesús respondió: yo lo digo. 43. Entonces se le apareció un ángel del cielo para animarlo. Y 44, entró en agonía y oraba con mayor insistencia. Su sudor se convirtió en gotas de sangre que caen hasta el suelo. Lo que decíamos hace un momento. Juan 12, 27. Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 12, verso 27. Dice: ahora mi alma está turbada. ¿Diera acaso, Padre, líbrame de esta hora? Sí, precisamente he llegado a esta hora para enfrentarme con todo esto. Ese es el temor reverente al que se está refiriendo el autor. Comúnmente decimos también que es importante que podamos sentir temor de Dios, no temor a Dios. Jesús no le tenía miedo a Dios, por supuesto. Jesús tenía temor de Dios, de su Padre, porque a pesar de que estaba sufriendo angustia, a pesar de que estaba estresado hasta al grado de sudar lágrimas de sangre, a pesar de que estaba suplicando, a través de ese temor reverente fue que le obedeció. Quise ir al diccionario para investigar un poquito en cuanto a la reverencia. Mire lo que dice de la reverencia, porque a veces creemos que solamente es un gesto de educación, cuando nos inclinamos, cuando saludamos, no sé, cuando movemos la cabeza, ¿no? Dice: la reverencia proviene del latín reverentia, y es una actitud o sentido por medio de la cual demostramos un profundo respeto o aprecio por otra persona que tiene un cargo o una dignidad superior y por la cual se siente particular aprecio o admiración. Qué mejor definición para lo que siente un hijo por un padre. Aunque muchas de las veces los padres,
los que somos padres, podríamos no ser un buen padre, podríamos no dar un buen ejemplo, podríamos no dar una buena formación, y nuestros hijos podrían estar resentidos, hasta odiarnos. Hemos sabido que hasta hay hijos que hasta matan a los padres. Podría pasar eso, pero por supuesto esos son los menos casos, ¿no? Son los casos excepcionales, pero la mayoría de las veces nosotros sentimos reverencia por nuestros padres, porque nos dieron la vida y porque ya entendimos, los que conocemos los mandamientos. El 4º mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre. Pero vamos más lejos. No dice que tenemos que honrarlos si se lo merece. Y si no se lo merece, pues entonces no tenemos que honrarlo. No dice eso. Dice Dios: honra a tu padre y a tu madre, se lo merezca o no. Bueno, no lo dice así, pero así es como lo hemos entendido, ¿no? Por eso, con ese temor reverente de Jesucristo hacia su Padre, es que se sometió voluntariamente. Bueno, ni tan voluntariamente, porque ya vimos que su humanidad le traicionó en esos momentos de angustia, ¿no? Porque 3 veces le rogó, pero de todos modos se sometió. Mire, esto de la reverencia también es un acto físico al postrarnos ante Dios. Lo que decía hace un momento en cuanto a inclinarnos, ¿no? En la doctrina católica, con mucho respeto y con mucho cuidado lo digo, porque cada quien cree en lo que quiere creer. Ellos se hincan. Y nosotros en la iglesia evangélica hemos aprendido a postrarnos. Pero tristemente no todos nos postramos, hermanos, amigos. Esa es la verdad. ¿Y por qué no lo hacemos? Por prejuicio, por el qué dirán, o por vergüenza, o por pena. Yo he visto muy pocas personas pasar al altar y postrarse. A veces nos hincamos o nos medio hincamos también. Pero Jesús, hermanos, Jesús se postró ante el Padre, y en especial cuando oraba, obviamente, y en especial en el monte Getsemaní. Se postró. ¿Qué es postrarse? Muchas veces no sabemos qué es postrarnos. Pero como dijeron gran evangelista, no me gusta dar nada por sentado. De repente puede ser que ya todos lo sepamos, pero si no lo sabe, postrarse es inclinarse con la frente al suelo, al piso, tocar la frente con el piso. Obviamente al hacerlo, todo tu cuerpo se inclina hacia abajo y entras en una especie de postura fetal, pero no de lado, sino de frente. Eso es postrarse, y así es como se postraba Jesús, así es como se postran los judíos, así es como se postran los musulmanes. Sabemos que las 3 grandes religiones monoteístas se postran ante Dios. ¿Cuáles son las 3 grandes religiones monoteístas? Qué bueno que preguntó, hermano. La religión judía, el Islam y el cristianismo. Esas son las 3 grandes religiones monoteístas, porque creemos en un solo Dios, en Yahvé o en Jehová. Parece que en el Islam le llaman Alá también, pero es el mismo Dios, y ellos también se postran. Pero bueno, entonces en esa manera es que es una forma de reverencia, literalmente, corporalmente, pero también lo que ya dijimos, lo que someternos a la voluntad de Dios, como lo hizo Jesucristo, ¿no? Y pasamos entonces al verso 8: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Mire, aunque era hijo. En los primeros capítulos de esta carta ya entendimos que Jesús era el Hijo de Dios. Entendimos que nació a través de una virgen. Entendimos que hay más de 300 profecías en el Antiguo Testamento que hablan de la llegada del Mesías, del Hijo de Dios. Y que nació de una virgen.
Dice, y aunque era hijo, en Hebreos 3:6, que es donde ya estudiamos, mire lo que dice la palabra de Dios, Hebreos, capítulo 3, que como dije, ya lo estudiamos, pero solamente de repaso. ¿Dónde está? Acá está. Hebreos, capítulo 3, verso... Dios mío. Hebreos, capítulo 3, verso 6, dice... Cristo, en cambio, está en su casa como el Hijo. Y nosotros somos la gente de su casa, tal que sigamos esperando con firmeza y entusiasmo. Porque también lo dijimos en su momento, que Él es el primogénito, el primero, el nacido de mujer, el primogénito, y es nuestro hermano mayor. Porque como también ya vimos, Él era 100% humano, 100% hombre. Y fue el primogénito hijo de Dios para que nosotros siguiéramos su ejemplo al convertirnos en hijos de Dios. No literalmente como Él, que era espiritualmente hablando, divinamente hablando, y que nació de mujer, sino que nosotros somos hijos por adopción. En Isaías, capítulo 9. En el Evangelio, en el Antiguo Testamento, por supuesto, Isaías capítulo 9, verso 6. Mire lo que dice la palabra de Dios en cuanto a esto de el Hijo de Dios. Isaías 9. Dios mío. No, esa versión no me gusta, está muy chiquita la letra, no puedo mirar. Voy a tener que aguantarme con esta publicidad. Ok. Isaías. ¿Dónde quedé? Isaías capítulo 9. Isaías 9. Verso 6. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su trono, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Hijo, aunque era hijo. Mateo capítulo 14. Mateo 14, verso 33. Dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Hebreos 1:5, que es lo que ya dije que estudiamos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él será mi hijo. Y aunque era hijo. Mateo 3:17. Dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios, el Padre, hablando, certificando que Jesús era su hijo, divinamente hablando, de la misma naturaleza del Padre. Ya les he contado que en el credo napomuceno de la doctrina católica, que tiene casi 2000 años, de verdad,
Es uno de los, por eso ellos alegan que, y otra vez con mucho respeto y con mucho cuidado, no quiero enemistarme con mis amigos y hermanos católicos, ellos dicen que por eso es la primera religión, la católica. Claro, sabemos que ¿cómo es? Después de la reforma, después de que Constantino aprobó el cristianismo, la hizo religión oficial en Roma. Ahí podría ser que haya, de hecho, según los registros, la palabra católico aparece en los principios de la iglesia. Después, cuando Constantino aprobó el cristianismo, y aparece por primera vez la palabra católico, y ahí es donde se empezó a decir que es universal, que significa universal. Está bien, pero ¿por qué me metí ahí? Déjeme ver si puedo revisar. Y una voz de los cielos que decía: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, no sé ni por qué me metí ahí, perdón, hermano, pero el punto es ese, ¿no? Que por el credo napomuceno, que dice, dice: creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y el Hijo, que con el Padre y el Hijo hacen una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. ¿Qué más dice? Quiero llegar a la parte donde dice: creo en el Espíritu Santo. Bueno, hay alguna parte, y no lo tenía en mis notas, pero ahorita se me vino. Creo... Déjame ver si lo encuentro rápidamente para no estar adivinando, porque es muy interesante que dice que el Hijo es de la misma naturaleza del Padre. Y no tengo que explicar más, hermano. Mire, déjeme ver. Permítame tantito. A ver si lo encuentro aquí rápidamente. Ay, come on, man. Vamos a ver si aquí está. Santo, no está. Déjame ver si aquí lo encuentro. Vamos a ver. Acá está. Mire, lo voy a leer rápidamente. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, que por quien todo fue hecho. Y sigue, ¿no? Pero esto es lo que llama poderosamente la atención. Dice: de la misma naturaleza del Padre. Sabemos que Dios es espíritu. Y por eso, en esta parte, cuando... ¿Dónde estaba? Permítame. Creo que era en Mateo 3:17, ¿verdad? Vamos a ver. Mateo... Acá está. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Sabemos que Dios desde el cielo estaba certificando que Jesús era su Hijo. Por eso dice: y aunque era Hijo. Y mire, encontré 24 versículos más que hablan de que mencionan a Jesús como el Hijo de Dios. Pero obviamente no voy a ir para allá porque aquí me amanezco. Así que el verso 8, dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Filipenses 2:8 dice, sí, porque acá el tema no es el Hijo de Dios, pero solamente quise aclarar porque así como hijo,
era también humano y también padeció como nosotros los humanos. Ya sabemos que sufrió, que tuvo dolor, que rió, que se enojó, que comía, que iba al baño, que se bañaba, que etcétera, etcétera. Todo lo que nosotros los humanos hacemos. Eso es lo que lo identifica como 100% hombre. Filipenses 2, versículo 8 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Pero antes de llegar ahí, antes de llegar a la cruz, déjeme mencionarle rápidamente ¿a qué se está refiriendo el autor cuando dice por lo que padeció, aprendió la obediencia? Principalmente Jesús padeció el rechazo, y no el rechazo de cualquier persona, sino el rechazo de su propio pueblo. Por eso es tan doloroso cuando a nosotros nuestra propia familia nos rechaza, nuestros cónyuges, nuestros hijos, las madres que los parieron, que 9 meses en el vientre y vienen a convertirse a Cristo. ¿Y qué pasa? Los hijos la rechazan, las maltratan, a veces hasta puede ser que las golpeen. Los hijos, los propios hijos, y no se diga el cónyuge. Ese tipo de rechazo padeció nuestro Señor y Salvador Jesucristo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, verso 1. Rápidamente leo: guardaos de hacer vuestra... Dios santo. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos de otra manera. No, déjenme ir más rápido porque acá se me va a hacer tarde. Mateo 6, verso... pero es que es Marcos, con razón, no me cuadraba. Marcos 6, dice: salió Jesús de ahí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniéndole sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas alrededor enseñando. Hablando, acá está diciendo que su propia familia, sus propios vecinos, los propios del pueblo de ahí, de que lo conocían, decían: no puede ser, ¿cómo crees que este cuate venga, ande diciendo que es el Hijo de Dios? En Mateo 13, 54 al 58, Lucas 4, 16 al 30. No los voy a leer porque ya se me está yendo el tiempo, pero ese es el rechazo que recibió Jesús principalmente. Y no solo eso, sabemos que trataron de matarlo varias veces. Porque unos decían que era un falso profeta, y sabemos que en el Antiguo Testamento a los profetas los mataban, los apedreaban y los aventaban en las barrancas, para que sus cuerpos fueran devorados por los buitres, por las aves de carroña, ¿no? Pero sin embargo, ese es el rechazo que durante todo su ministerio enfrentó Jesús en esos 3 años. Y por supuesto, este rechazo le padeció, y gracias a este rechazo llegó, y pues, obviamente esto le enseñó a ser obediente. Y ya vimos que aunque no quería morir, ya vimos que aunque le rogaba y le suplicaba a Dios que no lo matara,
mejor dicho, que no permitiera que lo crucificaran. Y 3 veces le rogó, de todos modos se sometió a la obediencia, al temor, a la reverencia, lo que ya dijimos también. El verso 9 dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Mire, y habiendo sido perfeccionado en la cruz, ahí es donde Jesús vino a ser perfeccionado. Y al momento de su muerte física, recuerde otra vez, perdone que haga énfasis en esto, Jesús era hombre, Jesús era humano, y sufría, y le dolía, y no quería morir. Le costó trabajo someterse a su padre, pero al fin se sometió, aprendió a someterse con un temor reverente, como ya vimos, ¿no? Pero ese era un proceso por el cual él estaba pasando para ser perfeccionado. Comúnmente decimos que Jesús era perfecto aún en su humanidad. Lo creemos por fe, por supuesto. Porque era hijo de Dios, porque tenía su parte divina, pero vimos que solamente la parte divina, solamente la usaba para hacer el bien. Porque como también ya vimos, él no suplicó a los que lo estaban maltratando, no suplicó, no rogó, no se humilló ante los que lo estaban maltratando, ni a los que hacían mal. Y todo eso lo estaba pasando en su humanidad, en la carne, y haciendo una comparación con nosotros también, por supuesto, como vamos a ver en un momento, en la cruz. Y al momento de su muerte física, Jesús fue perfeccionado, es decir, perfecto en la cruz, y de tal manera simbólica, en la cruz, y de manera simbólica para todos nosotros. Al morir él, o sea Jesús, nos presenta el modelo a ser o a seguir. No sé cuándo hablamos también de muerte, de la muerte en la cruz, de la muerte que tenemos que morir a nuestros defectos, a nuestros pecados, que tenemos que morir el día domingo, ahí con el pastor Francisco. Pastor, ¿se acuerda que hablamos de la semilla? Es una similitud a la muerte cuando tenemos que morir a la carne, ¿no? Al morir él, o sea, Jesús nos presenta el modelo a ser o a seguir, y ya sin las limitaciones del cuerpo y la mente. Hablamos de nosotros, por supuesto, los que somos pecadores, o los que fuimos pecadores. El alma, es decir, el cuerpo y la mente que conforman el alma, lo que dice la palabra, que el alma que pecare morirá. Estamos listos para ser resucitados y transformados o glorificados, como le dijo Jesús a María Magdalena en Juan 20:17. Esto me impactó poderosamente, hermanos, y por eso quise compartirlo, porque tiene que ver con nosotros. Evangelio según San Juan, capítulo 20, verso... Ay, Dios mío. Capítulo 20, verso 17. Dice, Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Cuando esto estaba pasando, era algo similar a lo que va a pasar con nosotros. Recuerde que en la segunda venida, o mejor dicho, cuando Jesús venga a buscarnos, no en la segunda venida, porque Jesús no va a bajar literalmente a la tierra, sino en el tiempo del Apocalipsis, cuando va a venir a juzgar a las naciones. Esa es la segunda venida. Pero en cuanto al rapto, en cuanto a la ¿cómo es?
Sí, en cuanto al rapto de la iglesia, en cuanto al arrebatamiento de la iglesia, cuando Jesús venga a buscarnos, vamos a ser transformados. Es decir, no vamos a resucitar en este cuerpo físico. Aunque tampoco es el tema, pero a esto se refiere este versículo cuando dice: no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Es decir, todavía no había sido transformado su cuerpo como va a ser transformado nosotros cuando resucitemos. Y luego dice, y vino, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. En Hebreos 2:10, que también ya estudiamos. Hebreos capítulo 2, verso 10 dice: porque convenía a aquel cuya son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones, al autor de la salvación de ellos. Hablando de Jesucristo, por supuesto. Él, a través de esta muerte en la cruz, a través de haber sido perfeccionado, a través de pasar de la muerte física y después de la resurrección, a través de esa transformación del cuerpo de Jesús en una cuestión divina para poder subir al cielo, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hebreos 11:40. Ese todavía no lo vemos, pero lo vamos a ver en cuanto lleguemos ahí. Hebreos capítulo 11, verso 40. Dice: proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Aquí está hablando de los héroes de la fe. Todo el capítulo 11 de Hebreos habla de los héroes de la fe, empezando desde Noé el justo, hasta todo el Nuevo Testamento, hasta el último de los profetas, que fue Juan. El último de los apóstoles, ¿no? Pero habla de todos los héroes de la fe, los que murieron aún sin ver la promesa. Y nosotros que todavía estamos vivos, queridos hermanos, esto es un aliciente, porque lo estamos viviendo en carne propia, lo estamos asimilando, y sabemos que Jesucristo vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Y perdón por lo que voy a decir, queridos amigos, amigas. Acá dice que la salvación es solo para los que le obedecen. Acá dice que lo que acabo de leer: vino a ser autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. Es decir, si yo no le obedezco, supongamos que yo todavía no he sido salvo, entonces yo no voy a tener acceso a la salvación. Como dice Romanos 10:9-10, que dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo. Y agrega: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es trágico cuando usted le pregunta a alguien si cree en Dios y le dice que sí. Si hacemos una encuesta sin el afán de juzgar a nadie, sin el afán de señalar a nadie, sin convertirnos en jueces ni verdugos de nadie, si hacemos una encuesta, 9 de 10 personas nos van a si le hacemos la pregunta si creen en Dios, nos van a decir que sí creen en Dios. Pero si vamos más profundo, nos vamos a dar cuenta que muchos de ellos no lo han confesado a través de Jesucristo, como dice la Biblia.
Y por eso dice, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Mire, esto, Romanos 9:19, lo que acabo de decir es el verso por excelencia para la conversión. Es la forma más clara de convertirse a Jesucristo. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos. Son 2 pasos. Hay que creer y confesarlo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Puede ser que algunos crean sinceramente en Dios, pero si no lo han confesado, está incompleto. Esto, hermanos, amigos, es solo el comienzo de la obediencia. El comienzo de la carrera cristiana, como lo menciona el apóstol Pablo, la maratón de la fe. Es decir, la salvación no es un lugar donde llegar, sino un proceso de resistencia, como la maratón. Apenas el domingo se corrió la maratón de Los Ángeles, que es mundialmente famoso. Vienen corredores de todo el mundo. 2 hermanos de la iglesia estuvieron corriendo ahí. Yo no sé si ganaron, no, ellos corren cada año. Y en la maratón de Los Ángeles, yo no sé si son 10,000 kilómetros o 100,000 kilómetros, no tengo idea, no sé si el pastor Francisco lo sepa, pero son muchos kilómetros y no cualquiera aguanta. Una gran mayoría se salen a la mitad. No todos llegan a la meta. Esta maratón es una carrera de resistencia. No es una carrera de 400 metros donde corre lo más que puedas y llegas a la meta y se acabó. No. Acá la salvación es una maratón de resistencia. Y esta maratón de resistencia es la santidad. Precisamente la santidad para evitar caer en la apostasía, que es precisamente... Perdón que te interrumpa, hermano. Una maratón son 42 kilómetros. Claro, pero acá hablamos de millas. Yo no sé cuál es la conversión de kilómetros a millas. Y de repente hay maratones más largos. De repente... En México solamente se corren 42 kilómetros, dijiste. Pero puede ser que haya maratones más largos. Mientras más largos, por supuesto, se convierte en un maratón de más resistencia. Pero gracias por la aclaración. ¿Cómo es? Perdón, hay uno que se llama ultramaratón y son hasta 100 kilómetros. Exacto. Entonces... Gracias hermana por la aclaración. Entonces eso es la salvación, hermanos. Eso es la santidad, mejor dicho. Porque la salvación empieza en el momento de nuestra conversión. Vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ese es el comienzo apenas. Es cuando salimos de la meta. Es en lo que menciona el apóstol Pablo. Dice, inclusive en uno de sus versículos más elocuentes o más famosos, dice: he terminado la carrera. En otras palabras está diciendo: he llegado a la meta, porque él iba a ser sacrificado. Él ya presentía su muerte. De repente ya le habían dicho cuándo le iban a cortar la cabeza. Y antes de que le cortaran la cabeza, escribe: he llegado a la meta. Él sabía que ya no había vuelta atrás. Entonces, esa es la santidad. Es una maratón de resistencia, como dije, para evitar caer en la apostasía, que es precisamente el tema que estaremos estudiando enseguida. El día de mañana empezamos con este tema de la apostasía. Y por último, el verso 10. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Número 1, hermanos, amigos, declarado por Dios. En el Antiguo Testamento, en Números, capítulo 23, verso 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo hará. Habló y lo ejecutará. Por supuesto que sí.
Lo creemos. Hablamos de la fe hace un momento en Hebreos 11:1. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. No sabemos cuándo, no sabemos cómo, pero va a pasar. De hecho, todo ese capítulo, el capítulo 11 de la fe, que hablan de los héroes de la fe, dice que le recomiendo que lo lea, está fascinante, pues, y le aseguro que se va a emocionar hasta las lágrimas, como yo cuando lo he leído, porque hay personas, hay cristianos que literalmente fueron sacrificados, como Pablo. Todos los 11 discípulos murieron trágicamente, a excepción de Juan. Fueron sacrificados. Eso no lo dice la Biblia, por supuesto. En ningún lugar de la Biblia lo va a encontrar. Pero porque la Biblia no es un libro sangriento, a excepción del Antiguo Testamento, ¿no? Pero lo declaró Dios. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote. Ya hablamos también del sumo sacerdote. Nada más le voy a dar los versículos, los libros, por si los quiere apuntar. Dijera mi hermana la hermana Sonia, para los que apuntan, Éxodo del 25 al 30, del capítulo 25 al 30 y del 35 al 40. Ahí está toda la historia de los sumos sacerdotes. Nada más le voy a contar la historia. Estos 10 capítulos se los voy a contar en 30 segundos. Los israelitas podían entrar solamente al atrio. Los sacerdotes podían servir en el lugar santo, pero solamente el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo. Y solo una vez al año, es decir, el día de la expiación. El tabernáculo, la tienda de campaña, lo que hoy se representa como la construcción donde vamos a reunirnos como iglesia. Esa no es la iglesia, ya nos quedó claro. Tampoco es la casa de Dios, como lo dije la semana pasada. Nos referimos como la casa de Dios. No está mal, pero no es correcto. Porque en una casa, en una construcción de 4 paredes, un techo, un piso, unas puertas, ventanas, nos reunimos como iglesia a adorar a Dios, a aprender de su palabra. Esa es la iglesia, el grupo de personas, el tabernáculo en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, era un lugar de tiendas, era como una tienda de campaña. Los que hemos ido a acampar en algún momento de nuestra vida, que estaba dividido en 3, en el atrio, en el lugar santo y en el lugar santísimo. En algún momento vamos a estudiar el libro de los Hechos, el libro de Éxodo, y nos vamos a hablar en detalle de esto. Y también ya nos hablaron la hermana la semana pasada, la hermana Betty, el hermano Roberto, yo mismo hablamos de este tema del sumo sacerdote, de los sacerdotes. Decíamos que un sumo sacerdote sobresale por encima de los sacerdotes, y este sumo sacerdote entraba una sola vez al año al lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios y donde estaba el arca de la alianza, que contenía la vara de Aarón, el maná y los 10 mandamientos, los segundos 10 mandamientos que Dios le entregó a Moisés. Eso es lo que contenía el arca de la alianza, que a propósito está desaparecida, no han podido encontrarla, Eso es un bono. y una vez al año. Estábamos limitados, hermanos. Hoy podemos acercarnos, dice Hebreos, que podemos entrar confiadamente al lugar santísimo. El lugar santísimo está en nuestro corazón ahora, hermanos, porque somos depósito del Espíritu Santo, si queremos, por supuesto, que ese es otro tema también, según el orden de Melquisedec. Y mire, rápidamente, Hebreos 5:6, que ya leímos también. Aquí mismo, la semana pasada, creo que el hermano Roberto nos habló de este versículo. Hebreos capítulo 5, verso 6 dice, y como también dice en otro lugar, tú eres
sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Hebreos 6:20, que es otro versículo de referencia, ya para no perder tiempo, porque ya estoy tarde. Melquisedec, quiero hablar rápidamente en cuanto a Melquisedec. Estuve buscando, aunque ya también el hermano Roberto nos habló y la hermana Betty nos hablaron de este sumo sacerdote en la semana pasada. Quise investigar y encontré en Génesis 14. Rápidamente leo para usted, solamente a forma de recordatorio, porque repito, esto ya lo estudiamos la semana pasada. Génesis versículo 14, verso 17. Génesis 14, verso 17. Cuando volvía de la derrota de Kedorloán y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirle al valle de Sabé, que es el valle del rey. Verso 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿A quién? A Melquisedec, rey de Salem. Estuve buscando, 16 veces se menciona a Melquisedec en el Antiguo Testamento, más bien en la Biblia. 2 veces en Génesis y en Salmos. En Salmos se menciona una sola vez, y hace el rey David hace mención de Melquisedec, pero obviamente lo toma de Génesis, y todos los demás están en Hebreos, haciendo referencia obviamente el autor de la carta de los Hebreos a Melquisedec del Antiguo Testamento, de Génesis 14, del 17 al 20. David y el autor de los Hebreos hace referencia al Melquisedec de Génesis 14, verso 17 al 20. En otras palabras, se menciona una sola vez, ya depurado, a Melquisedec en el Antiguo Testamento. Decíamos la semana pasada, ¿por qué será? ¿Cuál es el mensaje que nos está diciendo entonces? ¿Por qué el autor de los Hebreos compara a Jesucristo con el rey, con Melquisedec? Bueno, porque Melquisedec no tiene origen, no se conoce el origen de Melquisedec, no en esta Biblia. Hay un contexto histórico, que también es otro tema donde se narra la historia de Melquisedec más en detalle, pero no en la Biblia evangélica. Pero el punto es que este sacerdote, el sumo sacerdote Melquisedec, es uno solo. Aparentemente no tiene un trasfondo, no sabemos de dónde viene, existió una sola vez y para siempre. De la misma manera, Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, una sola vez y para siempre. Él mismo ni siquiera tuvo que entrar al lugar santísimo, como lo acabo de mencionar en Éxodo. Él mismo se ofreció como cordero, como el último sacrificio por nosotros. Ni siquiera tuvo que ser una vez por año, cada todos los años. No. Una sola vez. En la cruz del Calvario se ofreció por nosotros y por eso fue perfeccionado cuando resucitó y subió al cielo para estar intercediendo por nosotros a la diestra del Padre, como dice su palabra. Así que a grandes rasgos esto es lo que quise compartir con usted en cuanto a este tema de Jesús, el gran sumo sacerdote. Jesús, el gran sumo sacerdote. Aquí terminamos con este tema y el día de mañana empezamos un nuevo tema. Así que, bueno, gracias por estar ahí, por quedarse hasta el final, hermano Francisco, hermana Betty, hermano Víctor, que nos está siguiendo a través de Facebook Live, y los hermanos amigos que nos estén siguiendo a través de Facebook Live. Gracias por estar ahí apoyándonos con su presencia virtual. Salimos del aire. Buenos días, buenas tardes, buenas noches en cualquier parte del mundo donde nos esté escuchando o nos vaya a escuchar. Bendiciones. Gloria a Dios. Bueno,
Abrimos el micrófono, hermana Betty, hermano Francisco, si tienen algo, adelante. Bendiciones. Amén, amén. Pues sí, darle gracias a Dios por este tiempo, darle gracias a Dios por estos estudios que nos llevan a un mejor conocimiento de la palabra de Dios. Fueron 4 partes de este tema de Jesucristo como nuestro sumo sacerdote. Yo creo que para la gloria de Dios, al menos a mí me quedó más entendido que Jesucristo ahora es nuestro sumo sacerdote. Él ya no tuvo, ahora nosotros ya no tenemos que hacer todo ese tipo de ceremonias, de rituales para poder ofrecer un sacrificio a Dios o pedirle perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas, porque bien claro lo dice la palabra, también nos enseña que Él está sentado a la diestra del Padre para interceder por cada uno de nosotros. A mí lo que me llamó mucho la atención de este tema de el sumo sacerdote, que es Jesucristo ahora, es cuando aprendí la semana pasada que Él vino a la tierra no como sacerdote, Él no venía de la línea de los levitas para ser sacerdote, sino que Él entregó su vida. Él venía de la línea de los reyes, la línea de David. Él nació como hombre. Entonces, pero fue ese amor que lo llevó a entregar su vida por nosotros. Hoy me llamaba la atención esto que mencionabas, hermano, de las gotas que derramó de sangre, porque su alma está angustiada, dice la palabra de Dios. Y ahí también hoy entendí en esa misma palabra de los versículos que me tocaron la semana pasada, cómo Él vino en semejanza a nosotros, en semejanza de hombre. Él también sufrió, Él también padeció, Él también, hablaste también del rechazo, Él sintió el rechazo, como bien lo dijiste, por sus propios familiares, que ellos mismos no creían que Él era el Hijo de Dios y que podía hacer lo que hacía por el Espíritu Santo. Yo creo que este es un tema bastante bonito, bastante interesante, y pues para la gloria de Dios, ahí están las redes sociales, ahí están esos lugares donde ahora podemos investigar. A mí me llama mucho la atención que en la Biblia también hay muchas cosas que no vienen, pero alguien dijo una vez, el hecho de que no esté en la Biblia no quiere decir que no pasó. Por eso están los lugares donde podemos tener acceso y investigar. Y pues gracias a Dios, hermano Rafael, gracias porque te das el tiempo. Yo me quedé pensando cómo vas desde un lado a otro para llegar al punto donde es el punto central del tema. Gracias a Dios por tu vida, hermano, que el Señor te siga bendiciendo, te siga dando esa sabiduría de lo alto, te siga dando esa elocuencia también para podernos compartir el tema, y que bendiga tu casa, tu familia, tu relación con tu esposa, con tus hijos, cada una de las áreas de tu vida, mi hermano. Muchas gracias por darte el tiempo, muchas gracias por decirle sí a Dios, muchas gracias por poner tus manos en el arado y seguir adelante a pesar de tanta oposición que a veces nos podemos dar cuenta que la hay. Gracias a Dios por tu vida y gracias a Dios por todos esos hombres y mujeres que están haciendo lo mismo. Que muchas veces criticamos cuando alguien se equivoca, muchas veces decimos, ay, se equivocó, no está diciendo las cosas, pero hay algo que también me llama mucho la atención. Sí nos equivocamos, y mucho nos equivocamos, pero creo que estamos haciendo lo que otros no hacen. Tú decías, hoy en la mañana hablabas acerca de los testigos de Jehová, de cómo son criticados, de cómo son tildados por una secta, como otras doctrinas, otras denominaciones, pero sí, realmente, como dijiste en la mañana, y es muy cierto, ellos están haciendo lo que nosotros no estamos haciendo.
Y muchas gracias, mi hermano, que el Señor te siga bendiciendo. Ese es mi comentario. Muchas gracias por darte el tiempo y por traernos este estudio que fue, yo creo, lo sentí así como un concentrado de esos 3 temas que dimos. Fueron dos, fue uno, dos, no, dos temas. Hoy fue la tercera parte o la cuarta parte, ya no me acuerdo. Fue la cuarta pero parte. Fue el concentrado. No le digan a Roberto, pero fue la cuarta parte. No le digan a Roberto, pero se saltó la segunda. Ya habíamos quedado. Sí, yo me di cuenta cuando el hermano se dejó esos versículos sin traerlos, pero bueno, ahí está. Ya hoy estuvo el resumen completo. Gracias, mi hermano. Que Dios te siga bendiciendo. Gloria a Dios, gracias Betty por tu soporte, dijo el gabacho, tu support, tu apoyo. Amén. Bien, Dios le bendiga, hermano Rafa. No tengo muchos comentarios, estuvo muy completo esto, este estudio, y aparte muy interesante también. Solo quiero decirle que por eso tienen tanta lucha, brother, por eso tienen tanta oposición, porque Dios lo quiere trasladar al nivel donde debe de usted estar. Por eso es que la lucha viene por arriba, por abajo, por un lado, por el otro, por un costado, por donde sea, porque el diálogo no le gusta, no le gustan este tipo de programas y trata de callar a las personas, ¿verdad?, que se atreven, que toman esa valentía, ese tiempo de compartir la palabra, que es muy delicado, bastante delicado, y también por eso vienen las críticas, vienen todas las cosas, como decía nuestra hermana, vienen los rechazos y se equivocó, no lo hizo bien, que yo lo hago mejor, y así. Pero solo quiero decirle que hace mucho, no sé cuántos años, en México había un lema que decía arriba y adelante, ¿se acuerda? Entonces felicitándolo también y bueno, echándole porras desde acá de San Bernardino, brother. Así que Dios me le bendiga, Dios me le guarde y adelante. Gloria a Dios, gracias pastor. Recuerden que antes que se me olvide, estos temas los estoy pasando a YouTube completos, con comentarios y aportaciones y introducción, oración, todo. Ya está ahí el del sábado de la hermana Margarita, si lo quieren escuchar y para que lo compartan. Voy a tratar de compartir todos en Facebook. Ojalá que pueda. Nada más quise informarles. Ahí está también el del sábado pasado, el pastor Francisco, también ahí está ya en YouTube, por si no lo ha visto. Bueno, ahí está. Bueno, ¿qué más? Vamos a estar terminando, hermanos. Estoy cansado, muy cansado, me esforcé, la verdad. Yo sé que lo notaron, me estuve esforzando demasiado. Y gracias por sus palabras de ánimo, pastor. Sí, había mucha oposición ahorita. Sentí una gran opresión aquí adentro de mi carro, pero bueno, gracias a Dios que ya terminamos. Ahorita voy a ir a echar un baño y a dormir. Hoy estuvo ocupado el día también y hoy no tuve chance de echarme una siestecita. A veces me duermo un rato aquí en el carro, pero hoy no tuve chance. De repente eso también me está afectando. Ups, ya lo dije, ni modo. No
no me gustaría que esto saliera, pero a ver si lo corto ahora que lo pase a YouTube. Porque eso ya es muy personal, ¿no? La gente no tiene por qué enterarse. Bueno, entonces terminamos. No sé si alguien quiere hacer la oración final. Hermana Betty, hermano Robert, perdón, Pastor Francisco. Y terminamos. Sí, está bien. Si no, si el pastor no está disponible, yo la hago. Pero yo votaría porque la hiciera él. Pero habríamos que ver si está disponible. Amén, amén. Estaba batallando aquí también yo. Ay, Dios, nos gana la tecnología, brother. Bendito Dios. Bien, vamos a despedirnos, hermanos. Amén. Esperando que Dios nos aliente más en este plataforma para seguir echándole ganas. Padre Santo, te damos gracias en esta tarde por ese grande amor, esa misericordia hacia nosotros. Estamos aquí reunidos ya con la finalización de esta tarde, de este tema y también, Señor, de este tiempo que nos has permitido estar aquí juntos. Te damos gracias por el privilegio que nos das de ser personas que compartimos la palabra. Gracias por ese privilegio, Señor. Inmerecido siempre, pero tu amor es grande y misericordioso. En esta tarde, Señor, yo te pido por mis hermanos que estaban conectados, Señor, y por cualquier situación tuvieron que salirse de la plataforma, que tú les bendigas en el asunto o en la situación que estuvieron para poderse salir, que tú les des, Señor, la fortaleza para que en el siguiente estudio, que es mañana, ellos puedan estar también aquí con nosotros, gozándose y disfrutando de tu palabra. Gracias, Señor, por mi hermano Rafael, que tuvo esa disposición para este tema tan extraordinario, de permitirle, Señor, que hablara tu palabra por sus labios, Señor, y que nosotros hayamos escuchado también ese mensaje tan bonito y tan penetrante para nuestras vidas. Gracias por eso, Señor. Permite que podamos tener siempre el aliento, Señor, y la fuerza y el gozo para poder compartir tu palabra. No nos quites, Señor, ese gozo, ese ímpetu. Todo lo contrario, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo siempre esté en cada reunión, en cada exposición de tu palabra, ya sea predicación, Señor, mensaje evangelístico, de exhortación, o como sea, Señor, cualquier estudio bíblico, Señor, de cualquier tema, que tu Espíritu Santo nos esté respaldando ahí, Padre Santo, quitando de nuestras bocas, Señor, cualquier palabra que no sea la adecuada, Señor, para el tema. Que tu Espíritu Santo siempre, Señor, esté acuerpándonos en el poderoso nombre del Señor Jesucristo a todos los que exponemos, Señor, en esta plataforma, que tú siempre nos uses para tu gloria y para tu honra, porque tú eres el que nos da la idea, el que nos da la sabiduría también para poder escudriñar tu palabra, buscar textos, buscar todo lo que se ocupa, Señor, para poder estar aquí sentados, Señor, compartiendo con mucha gente, Señor, de todo el mundo. Gracias por esta plataforma, Señor, que nos ubica, Señor, en un centro para poder ser esas voces, esas atalayas, para avisar, Señor, a toda la gente el riesgo que viene ya, Padre Santo, muy pronto. Y te damos, Señor, las gracias una vez más por los que van a oír este estudio, Señor, que tu palabra pueda llegar a sus corazones y pueda ser ablandado y puedan, Señor, mucha gente
recibir a nuestro Señor Jesucristo como su único y seguro Salvador. Una vez más, Señor, gracias por este tiempo, y para ti sea toda la gloria, el imperio, el poder y la alabanza. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga y que duerman bien. A descansar, brothers. Gloria a Dios. Claro que sí, pastor. Gracias. Ay. Bueno, gracias otra vez, hermana Betty. Pastor, cuídense, descansen, bendiciones. Nos escuchamos mañana. Amén. Bendiciones. Hasta mañana. Ok, va. Gracias. Descansen. Bye. Que Dios les bendiga. Amén. Amén. Dios les